Hugo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Fabián, muy bien, muchas gracias. ¿Tú qué tal? ¿Qué dices? Bien, bien, también por acá. Pues bueno, a ver, me gustaría que te presentaras un poco, qué haces, qué es lo que te gusta un poco para que la gente te conozca. Sí, mira, bueno, yo soy coach en crecimiento personal. Y bueno, trabajo con herramientas como lo es la programación neurolingüística, herramientas también de comunicación no verbal, inteligencia emocional. Y bueno, el objetivo es ayudar a las personas a que puedan extraer fuerzas y sus propios recursos para lograr sus objetivos. ¿Cuál es el principal reto? Es reprogramar las creencias limitantes, porque si algo me ha enseñado la experiencia es que ese es el principal obstáculo en las personas para el cambio, que es sus propias creencias limitantes, lo que les ocasiona sus propias barreras que son las que tienen que vencer. Claro, yo estoy totalmente de acuerdo contigo y creo que todas las barreras que existen actualmente en el mundo son principalmente, vienen de tu mente, ¿no? Y eso es lo que a veces no te deja actuar, no te deja avanzar. Y pues a mí me gusta bastante lo que tú haces, Hugo. Y bueno, me parece que hoy vamos a estar hablando sobre el miedo al cambio, ¿cierto? Así es, Fabián, es un tema muy interesante y no solo interesante, sino que es de mucha utilidad, sobre todo para los tiempos que estamos viviendo, este 2020 que es un año que lo podemos ver complicado o lo podemos ver como una oportunidad, lleno de retos. Claro, claro, sí, literalmente fue una vuelta de 180 grados que nos dejó a todos, pues a muchos incluso los dejó mal parados, Así a es. algunos pudieron aprovechar oportunidades y bueno, me parece que es un tema que ahorita mismo le puede servir muchísimo a mucha gente. Entonces, te voy a hacer una pregunta y es que, ¿por qué existe este miedo al cambio, Hugo? ¿Tú por qué crees que la gente tenga ese miedo a cambiar? Es una... Es la pregunta del millón, ¿verdad? Como dicen. Mira, Fabián, te voy a compartir algo. Nuestro cerebro no está diseñado para que seamos felices. O sea, empiezo por aclarar eso, ¿no? Y sé que esto puede generar un shock o controversia. Sin embargo, bueno, es lo que la ciencia finalmente dice. Nuestro cerebro, para lo que está diseñado es para sobrevivir. Para eso es para lo que está Claro, diseñado nuestro cerebro. claro, Si claro. nosotros Sí, estuviéramos diseñados automáticamente para ser felices, entonces tanto consciente y sobre todo inconscientemente haríamos todo lo que fuera necesario para alcanzar la prosperidad. Y entonces prácticamente todos seríamos felices. Sin embargo, no es así. Nuestro cerebro realmente para lo que está diseñado es para mantenernos con vida. La felicidad ya es un acto de la conciencia que se basa en decisiones. Sin embargo, bueno, claro. como nuestro cerebro está diseñado para mantenernos con vida, y este es un concepto que vamos a estar utilizando en el transcurso de nuestra plática, que nos va a ayudar mucho a centrarnos. Por lo tanto, lo que va a hacer el cerebro para lograr su cometido, que es mantenernos con vida, es dirigirnos hacia dos lugares, básicamente, que es hacia la seguridad y hacia sentirnos cómodos o confortables. Y por A lo nuestra zona tanto, de confort se podría exactamente, decir. esa famosa zona de confort, que es donde nosotros nos sentimos cómodos y nos sentimos seguros. ¿Por qué? Porque precisamente nuestro cerebro automáticamente nos va a llevar a ese lugar. Y si nosotros nos acomodamos demasiado, nos vamos a quedar ahí permanentemente. Porque Claro. lo que hacemos es alejarnos automáticamente de lo que es inseguro y de lo que nos ocasiona dolor. ¿Qué piensas, por ejemplo, respecto a estos dos Sí, yo creo conceptos? que incluso yo creo que esto es un tema muy interesante porque toma también la parte de la evolución humana, ¿no? Porque yo pienso igual que tú que nuestro cerebro y nosotros estamos diseñados para ahorrar la mayor cantidad de energía y mantenernos con vida. Y eso es lo único por lo que se preocupa nuestro cerebro y también eso mismo es lo que no nos deja avanzar, a veces no nos deja, pues nos quedamos en nuestra zona donde decimos, mira, si ya tengo la comida, si ya tengo luz, ya tengo todo lo necesario, ¿por qué voy por más, no? Entonces, y eso es parte de la evolución, yo creo que algo muy interesante y creo que también puede ser bastante difícil de, pues de solucionar, ¿no? Ese tipo de cuestión. A mí me pasa mucho, yo soy una persona que también me gusta siempre estar buscando más, pero
algo que tengo que confesar es que soy a veces flojo, a veces no, realmente, como tú dices, mi cerebro se pone en estado de, mira, ya no hagas más, ya estás cómodo, aquí está todo bien, y pues no sé, por ejemplo, a veces también lo que yo pienso es que nos da miedo el cambio porque tenemos miedo a lo desconocido, como tú lo dices, al peligro, a estar, nos quedamos en nuestra zona segura y no queremos dar un paso más allá por esta cuestión del peligro. Y bueno, no sé, Hugo, ¿tú qué pienses? Sí, ¿Cuándo? ajá. Perdón, sí, ¿cuándo es bueno y cuándo es malo un cambio? ¿Cómo podemos hacer esa distinción de cuando un cambio realmente se debe de hacer o cuando un cambio realmente no es necesario? Mira, primero quisiera ahondar un poquito más este tema del miedo al cambio para llegar a esta conclusión de que sí, definitivamente no todos los cambios necesariamente son buenos. Tú mencionaste algo muy interesante y es que precisamente cuando nosotros percibimos un cambio en nuestro entorno, como lo acabas de mencionar, nuestro cerebro está diseñado para ahorrar recursos, por lo tanto, lo que es desconocido para nosotros implica una posibilidad de riesgo. Lo que te brinca a tu alrededor, lo primero que tiene que hacer tu cerebro es como hacer un escáner de esa información que es nueva, hasta qué punto se puede convertir en un riesgo potencial para tu persona. Y mientras no lo sabemos, por lo tanto adoptamos una postura defensiva. Y quiero ser bien claro en esto, porque muchas veces nosotros, no necesariamente por maldad, nosotros discriminamos algo nuevo, ¿sí? O sea, imagínate que el Homo sapiens, dicen los antropólogos que lleva caminando sobre la faz de la Tierra aproximadamente entre 100 y 150 mil años. Sin embargo, tenemos todavía estructuras que están relacionadas con antecesores que han estado desde hace 4.5 millones de años. Wow. Y estas estructuras, que son las más primitivas, está relacionado con lo que algunos le llaman como el cerebro reptiliano. Sí, que es esta parte de nuestro cerebro que está diseñada precisamente para huir o para defendernos. ¿Sí? Así que de entrada, cuando a un ser humano le presentas una información nueva, fíjate que viene primero, reacciona más rápido. Es más, déjame te pregunto esto, ¿quién crees que reaccione más rápido? La parte del cerebro que tiene con nosotros entre 4.5 y 5 millones de años, o la que tiene con nosotros apenas 150 mil años. ¿Quién crees que responde más rápido? Pues yo creo que aquí la respuesta para mí es un poco obvia, porque yo creo que pues la de 150 años sería, no sé si estoy equivocado, yo creo que sí, pero la de 150 años pues es la más cercana hacia lo que somos ahora mismo, y pues es la que... 150 mil años, como tú dices, sí, es la más cercana hasta ahorita, y yo creo que sería la más reactiva, no lo sé, tú dime la respuesta, Hugo. Bien, entonces, mira. Sí. Fíjate que, imagínate que nuestro cerebro tiene estructuras que ya están conectadas desde hace 4.5 millones de años y que están diseñadas precisamente para mantenernos con vida, y esto ha sido parte de la evolución en el ser humano, y tenemos unas nuevas estructuras que se llama nueva corteza o neocórtex cerebral, que tiene apenas con nosotros 150 mil años, y estas estructuras son más recientes. Por lo tanto, cuando viene alguna agresión o alguna situación que puede ser riesgosa para la persona, la estructura que tiene con nosotros más tiempo reacciona mucho más rápido que la estructura nueva, porque la estructura nueva es la que alberga la conciencia, y por eso es que es común que las personas primero reaccionen y ya después se disculpen. ¿Me explico? Porque de esta manera ay, perdón, eso fue algo que no lo quería decir. Sí, ¿por qué? Porque primero... Por instinto, ¿no? Es el instinto que traemos desde hace, como tú me dices, 4 mil millones... 4.5 millones de años. 4.5 millones de años, Bueno, no es lo que digo yo, es lo que dicen los antropólogos, ¿no? Pero sí. Claro. Sí, exactamente. Entonces, porque gracias a esas estructuras es que nosotros reaccionamos muy rápido.
Si nosotros confiáramos a la conciencia la posibilidad de responder ante lo que es riesgoso, probablemente ya estaríamos muertos, porque la conciencia primero filtra y analiza y reflexiona, y en cambio las estructuras más antiguas lo que hacen es que nos ayudan a responder rápido para quitarnos cuando se viene ahora sí que la piedra o la agresión. Así que con esto quiero llegar a mi respuesta. ¿Por qué tenemos este miedo al cambio? Porque cuando brinca algo diferente, algo que nos es desconocido, que no dominamos, que no controlamos, entonces naturalmente primero viene una reacción defensiva de mantenernos a una sana distancia, en lo que procesamos la información, en lo que entra la conciencia, y entonces analizamos, reflexionamos, pensamos, y ya cuando descubrimos que esa situación no es riesgosa para nosotros, entonces es cuando nosotros ya podemos decir que nos abrimos un poquito más al cambio. ¿Cuándo nos vamos a abrir? Cuando la información o la experiencia resulte ya un poco más familiar para la persona. Por eso es que cuando tú llegas a un lugar donde hay desconocidos, te sientes como un poco a la defensiva. Claro. Sí, o sea, te proteges, claro, porque no sabes. En cambio, cuando ya entra a ese mismo lugar alguien que tú conoces, te acercas inmediatamente porque esa familiaridad hace que te sientas seguro. Claro. ¿Sí? Entonces, es por esa razón, esa es una de las razones principales por las cuales las personas les tenemos miedo al cambio. Entonces, ¿tú crees que las palabras correctas para describir el miedo al cambio serían miedo realmente a lo desconocido, ¿no? Justamente por nuestros instintos que tenemos desde hace, pues, millones de años, ¿no? Sería, o no sé tú cómo lo veas, pero sí va relacionado muy bien a lo que es el miedo a lo desconocido, ¿no? Sí está relacionado porque, o sea, cuando tú ya estás seguro de que vas a cambiar algo que tú tienes por algo mejor, cuando tú ya estás convencido, ¿sí? Claro. Si tú vas a cambiar un billete de 100 pesos por un billete de 500, no te da miedo, ¿verdad? Claro, ¿no? Sí. O sea, no, pues sí, venga, ¿no? Los que quieran. Lo que te puede dar miedo es la persona que te está ofreciendo el billete de 500 pesos a cambio de un billete de 100 pesos, ¿sí? Claro. Porque no la conoces, y entonces viene esta emoción que es del miedo de me va a estafar, me va a hacer ¿será algo? falso? ¿Sí? ¿Por qué confío, no? ¿Por qué quiere hacer esto para mí? Entonces tienes razón en eso, o sea, porque lo que nos da miedo es lo desconocido, ¿sí? Sí, claro. Y el cambio es pasar del punto A al punto B, y cuando nosotros no estamos seguros de los resultados del punto B, entonces es cuando eso desconocido nos ocasiona una resistencia, porque tememos que lo nuevo nos pueda afectar, nos pueda perjudicar. Claro. Y por eso es que hasta que no estemos relativamente seguros de ese cambio, que va a ser positivo, entonces nosotros nos mostramos renuentes a ese cambio. Claro. A lo desconocido, da la posibilidad de salir dañados. Por eso es que es el miedo natural al cambio. Pues la verdad es que es muy interesante, pero aquí yo creo que me salgo un poco del tema, pero me pasa, me salió esta pregunta, me surgió, y es que también nosotros, y he notado que la humanidad, el ser humano, siempre busca saber todo aquello desconocido. Si te das cuenta, buscamos saber de dónde venimos, buscamos saber de dónde provino tal cosa, por qué pasa esto, por qué pasa aquello. También tenemos esa curiosidad a lo desconocido. Entonces aquí me parece que, no sé si venga dentro del mismo tema, pero hay como una contradicción, ¿no? Porque a veces hay un miedo a, por ejemplo, no quiero entrar a esa selva, pero también quiero saber qué hay dentro de esa selva, ¿no? Entonces creo que aquí nos contradecimos nosotros mismos, los humanos, y no sé si eso también tenga que ver con algo sobre la evolución o sobre nuestra conciencia incluso. Sí, es una interesante reflexión la que haces, porque es precisamente lo que siente o lo que experimenta la persona cuando va a subirse, por ejemplo, a una montaña rusa o a un juego mecánico. Sí. ¿Sí? ¿Por qué se siente nerviosa? Porque precisamente su subconsciente no quiere hacerlo, porque es como si te dijera, ¿por qué te vas a subir a algo que puede representar un riesgo para ti? Sin embargo, por otro lado tenemos una emoción que se llama anticipación. Ya es una emoción compuesta. Okay. La anticipación es una emoción que nos ayuda a adelantar
la sensación que vamos a tener de una situación futura. Es como cuando preparas un viaje, claro. Empiezas a disfrutarlo desde antes, aunque todavía no estás ahí. Claro, sí. Así que cuando la persona está subiendo las escaleras para subirse a esa montaña rusa, por un lado experimenta el temor, el miedo, pero por otro lado, los seres humanos somos seres curiosos. Y esto es gracias a la conciencia. Porque la conciencia es la mente a la que le gusta experimentar lo nuevo. Es la mente curiosa que quiere precisamente develar lo que hay detrás de ese telón, ¿sí? Okay. Quiere conocer lo desconocido, es la que quiere conquistar, es la que quiere experimentar cosas nuevas. Claro que aquí influyen muchas cosas, influye el tipo de personalidad, influye las experiencias previas que hemos tenido y claro. Por eso es que no todos son aventureros, no todos, cuando por ejemplo hablamos de un tema de emprendimiento, aunque es un tema un poco como ahorita está como de moda, pero no todos realmente están preparados para ser emprendedores, porque se necesita un tipo de cualidades, se necesita un tipo de personalidad. En estas personas domina esa creatividad y esas ganas de explorar el territorio. Claro. Así que no es que no sientan miedo, sino sus ganas de explorar, su curiosidad se impone precisamente. Superan a ese miedo, ¿no? Exactamente. Okay. ¿Sí? Superan ese miedo. Y es ahí donde tenemos a los visionarios y a las personas que se han animado a hacer cosas que otras personas no se han animado a hacer. Porque hay otras personas que ese miedo vence la curiosidad. Sí, claro. ¿Sí? Y aquí justamente me surge otra pregunta, y es que, por ejemplo, a veces tenemos esa curiosidad y esas ganas de progresar, de hacer algo nuevo, pero nuestro miedo va al qué dirán, ¿no? Va a esas personas, cómo nos va a ver la sociedad, qué van a decir de que yo, por ejemplo, ahorita estamos grabando nuestro primer podcast, qué va a decir la gente, etcétera, ¿no? Entonces, ¿crees que eso también sea un factor muy importante para vencer a la hora de realizar un cambio? Por supuesto. Bien. Mira, una de las razones fundamentales por las que las personas compran ciertas cosas es porque creen que tienen la aprobación de su círculo social o de personas que ellos admiran. Y hay mucha gente que compra cosas que a lo mejor no necesita o que no les gustan, pero las compran porque ya tienen como una aprobación de otras personas. Claro. En cambio, hay gente que no adquiere ciertas cosas porque tienen miedo a qué van a pensar las personas acerca de eso que compraron. Entonces, lo que estamos hablando es opinión pública. Y hay personas a las que la opinión pública les afecta tanto que prefieren no hacer esas modificaciones, no hacer esos cambios, no pasar ese umbral, porque tienen miedo a que en esa exposición pública puedan hacer el ridículo o puedan quedar mal, claro, ante los demás. Y mira, algún neurólogo por ahí, de estos que estudian neurociencia y que juntan tanto la neurología con la psicología y... Que un tema bastante interesante, ¿no, Hugo? Sí, precisamente, y nos proponen alternativas muy interesantes. Decía que son dos cosas a las que las personas le tienen más temor, que es el miedo a la muerte y el miedo a la humillación pública o a la exposición pública. Y entonces con esto te estoy dando, por ejemplo, un tipo de respuesta, ¿no? Es, claro, si yo creo que voy a quedar mal ante los demás o voy a verme ridículo ante los demás, eso puede ser una razón suficiente para que yo deje de hacer algo. Ok, incluso yo creo que esto también viene ligado un poco a cómo hemos evolucionado, ¿no, Hugo? No sé si estoy en lo correcto, pero hace poco también estudié un poco sobre este tema y vi que los humanos tenemos un sentido de pertenencia, queremos pertenecer a un grupo pues a una tribu, se podría decir. Uh-huh. Entonces, y esto es justamente lo que ha servido para que el humano pueda ir progresando y pueda irse realizando esta civilización que ahora existe, ¿no? Y yo creo que justamente por esa misma evolución de pertenecer, de este sentido de pertenencia, es que nuestro cerebro le tiene miedo a no pertenecer a un grupo, ¿no? al rechazo más bien de algún grupo o de la sociedad. Entonces yo creo que sí, concuerdo contigo que estos son los dos mayores miedos que hay a la hora de realizar un cambio. Y ahora quiero preguntarte, Hugo, ¿tú cuándo piensas que un cambio, o cómo podemos evaluar cuando un cambio es bueno o cuando un cambio es malo?
tú, por ejemplo, tomando estos dos miedos, ¿qué es lo que me puedes decir? Mira, de entrada quiero yo aclarar, porque a veces yo he leído y he escuchado mucho esto. Todo cambio es bueno. Todo cambio es bueno. Bueno, eso es una falacia, no es verdad. O sea, la verdad es que entiendo quizás a lo que se refieren las personas cuando se expresan así. Es como cuando llegamos a un punto en el que estamos tan desesperados que si seguimos haciendo lo mismo, no vamos a obtener resultados diferentes, ¿sí? De hecho, Einstein calificaba la locura como hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes. Entonces, claro, creo que cuando la gente se expresa de esa manera, tiene que ver con esto, tiene que ver como decirle a la gente, haz algo diferente, ya lo que sea, pero intenta algo diferente, claro, si quieres salirte de ahí y si quieres obtener resultados diferentes. O sea, entiendo de dónde sale esta frase. Sin embargo, ya en la realidad, sí hay cambios malos. O sea, claro que podemos estar en un lugar peor que en el que nos encontramos en este momento. Claro, pero por supuesto. Claro que sí. ¿Sí? Entonces, no comparto esta idea de que apliquemos esta filosofía ya como de manera universal, ¿no? O sea, sí hay muchos cambios que son buenos, pero claro que hay cambios que son malos. Claro que podemos retroceder y eso también es un cambio. Y claro que podemos caernos en un precipicio. Claro que podemos llegar a un lugar oscuro del que nos puede costar después todavía más trabajo salir, y eso también sería un cambio de la posición en la que te encuentras. Entonces, creo yo que cuando se menciona que todo cambio es bueno, yo pienso más bien que es un cambio que represente un crecimiento o que represente una evolución. Okay. Porque definitivamente no todos los cambios son buenos. Bueno, te pongo un ejemplo. Sí, me gustaría, yo creo que un ejemplo sería bastante bueno para la gente que nos está escuchando, entender un poco mejor esto que nos estás diciendo, Hugo. A ver, ¿cuál? Claro que sí, mira, un ejemplo que pasa con los adolescentes, ¿no? Sí. O sea, mira, yo me acuerdo como cuando yo en la secundaria, si me empezaba a juntar con ciertas personas, mi mamá inmediatamente detectaba el cambio, ¿no? Y decía, seguramente te estás juntando con malas influencias. ¿Por qué? Porque entonces de repente yo era más rebelde, de repente era más agresivo, de repente, ¿sí? Y entonces ahí el trabajo que hacen los padres es poner atención a dónde van los hijos y con quién se juntan, porque claro que empiezan a notar cambios. Y si estos cambios pasan inadvertidos, si no ponemos atención, claro que estas malas influencias pueden llevar al joven, en este ejemplo que te estoy mencionando, claro que lo pueden llevar a un lugar terrible, claro, horrible, lo he visto, del cual después les va a costar mucho trabajo salir. Okay. Entonces, sí, yo creo que parte de lo que es, de lo que significa ampliar nuestra sabiduría o nuestro conocimiento es reconocer cuáles son los cambios positivos y cuáles son aquellos lugares a los que no deberíamos de nosotros ir. Es claro, parte de lo que significa el crecimiento, saber más, claro, ampliar nuestra cognición, ¿sí? Lo que nosotros sabemos acerca del mundo. Porque vamos a recibir nosotros la influencia positiva de ciertas personas, pero también podemos recibir una influencia negativa de ciertas personas. Y lo que nosotros tenemos que hacer es no convertirnos en seguidores automáticos de cualquier filosofía o ideología, sino es que nosotros analicemos y que al final nuestra acción sea el producto de nuestra propia conclusión. Claro, y bueno, yo creo que esto aquí, justamente el ejemplo que nos acabas de dar, me sentí yo muy identificado porque yo cuando estaba en secundaria, recuerdo que, bueno, yo vivía en Xochitepec, que es un pueblo de aquí de Morelos muy pequeño realmente, y hay, me parece que 2 secundarias en toda ese pueblito. Entonces, ¿qué pasa? Que yo vivía en Xochitepec y esa escuela era una escuela ecológica, el ambiente era muy bonito, la verdad, y pues todos eran... Era muy diferente a cuando yo después, por cuestiones de trabajo, mi familia se tuvo que mudar a Cuernavaca, en donde actualmente vivo, y me tuve que cambiar de escuela porque iba a quedar muy lejos, etcétera. Y justamente noté esto que tú me dices, porque aquí el ambiente era un poco más, ¿cómo se podría decir? Más fiestas. Allá yo nunca había ido a ninguna fiesta, y en cuanto llegué aquí, todo era muy diferente, y yo creo que ese cambio no fue totalmente decisión mía,
pero fue un cambio que afectó a mi comportamiento después de entrar a ese lugar, porque después ya yo quería salir de fiesta cada fin de semana, yo quería estar en esa cuestión, cuando anteriormente no conocía ese ámbito, y anteriormente pues me parece que en la otra escuela yo tenía un mejor comportamiento, y justo fue este punto en el que yo en mi escuela empecé a tener un poco de problemas. Después pasé a la preparatoria y se solucionó un poco, pero ¿qué piensas tú de este tipo de cambios? Incluso yo creo que va dirigido un poco a los padres de familia que están escuchándonos. ¿Cómo reconocer que tu hijo está teniendo un cambio para bien o cuando está teniendo un cambio para mal, como en este caso me pasó a mí? No sé, Hugo, ¿tú qué piensas sobre eso? Mira, yo creo que podemos aplicar el concepto de bueno y malo. Voy a poner un ejemplo, el de Sócrates. Sócrates nos dio un concepto de algo bueno y de algo malo y lo refería de esta manera. Algo bueno es una actividad cuyas consecuencias son positivas tanto para la persona como para las personas con las que vive en comunidad. Y por lo tanto, algo malo sería una actividad cuyas consecuencias son nocivas o negativas tanto para la persona como para las personas que viven en comunidad. Por lo tanto, una buena decisión te lleva a la construcción y una mala decisión te lleva a la destrucción. Claro que ya entramos en un concepto también de valores, de principios y sobre todo de objetivos de vida, de propósito. Porque sí, claro, de ahí que cuando nosotros tomamos decisiones que implican hacer modificaciones, y cuando hablamos de buenas decisiones es porque las consecuencias de esas modificaciones nos acercan al lugar al que nosotros nos queremos dirigir. Sí, y justamente creo que aquí en mi situación había un poco de contradicción. ¿Por qué? Porque el cambio que estaba haciendo mi familia con este trabajo nuevo, pues era un cambio para mejor, ¿no? Era un mejor trabajo, pero a la vez, para el cambio hacia mí, hacia el hijo, pues era un cambio no hacia lo mejor, porque yo no iba a ir a una mejor escuela, o bueno, tal vez la escuela tenía mejor nivel, etcétera, pero el ambiente era lo que no iba a ir a mejor, ¿no? En esta cuestión, y pues en mi desarrollo como adolescente fue lo que pasó. Entonces yo creo que aquí justamente esa contradicción, porque a veces los padres hacen un cambio que a la familia va a haber una mejora dentro del hogar, pero no sabemos qué es lo que está pasando también fuera del hogar, ¿no? Entonces yo creo que aquí es justamente lo que tú dices, que no todo cambio es bueno, pero a veces hay sacrificios que se tienen que hacer a la hora del cambio, ¿no? Cuando tal vez el cambio es bueno, pero hay ciertos sacrificios que vas a tener que hacer. O no sé si tú estés de acuerdo conmigo, Hugo, que en todo cambio, aunque sea para mejor, hay sacrificios que vas a tener que tomar. Sí, definitivamente. Mira, yo creo que voy a retomar el tema de propósito, lo cual nos va a dar como para hablar. Claro, sí, incluso todo una sesión completa. Incluso yo creo que este puede ser otro tema a tratar. Si ustedes que nos están escuchando les gustaría escuchar sobre esto de los propósitos, sobre tener un propósito, pueden dejar aquí abajo un comentario o dejar un like para que hagamos también un podcast sobre eso, ¿no, Hugo? Pero a ver, platícanos un poco, introdúcenos un poco a este tema para que nos den ganas realmente. Okay. Bueno, pues mira, tener un propósito es probablemente, yo estoy convencido, la decisión más importante para un ser humano, porque es la guía que te va a orientar al momento precisamente de tomar decisiones. Y cuando hablamos nosotros de decisiones correctas, de cambios positivos, es porque precisamente nosotros ya tenemos a un lugar al que nosotros nos queremos dirigir. Okay. Así que esto es relevante porque a partir de que sabemos hacia dónde queremos ir, cada cosa que hagamos o nos va a alejar o nos va a acercar. ¿Sí? Cada acción, claro, cada pequeña decisión nos va a acercar o nos va a alejar ese lugar al que nosotros nos queremos dirigir. Claro. Así que de ahí que es cuando hablamos de la necesidad de hacer modificaciones o cambios, claro que esto va a implicar un sacrificio. El sacrificio es el costo que tenemos que pagar para poder llegar a ese lugar mejor que es al que nos queremos dirigir. Ok. Cuando nosotros
hacemos un sacrificio de manera voluntaria, fíjate bien, vamos a estar mejor dispuestos, mejor preparados para soportar todo lo que implica ese cambio, todo lo que implica ese ajuste, porque seguimos convencidos de que eso es necesario para llegar a un lugar mejor. Claro. En cambio, cuando desaparece o cuando es inexistente el propósito, cuando las cosas se pongan difíciles, cuando la alteración implique dolor, y dado que nuestro cerebro, lo comentamos al inicio, está diseñado para alejarnos del dolor automáticamente, si no hay propósito, por lo tanto, nosotros vamos a renunciar muy fácilmente cuando las cosas se pongan difíciles o cuando nos duela. Pero como bien lo mencionas, claro, esto es, podemos hablar todo una sesión sí, de esto, claro, ¿no? A ver. Entonces, ahí está. Sí, pues muchas gracias, Hugo. Y a ver, ahora me gustaría, ya te conté yo un cambio sobre mí, me gustaría también conocer y que nos dieras un ejemplo de algún cambio que haya impactado demasiado tu vida, ¿no? Que haya sido un cambio que tú consideres que cambió el rumbo de tu vida. Claro que sí. Bueno, mira, yo voy a compartirte la decisión que tomé, que hizo un cambio drástico en mi vida, sobre todo en mi situación profesional. Mira, yo estudié una carrera económica, yo estudié contaduría pública. Claro. Y de hecho hice una maestría en impuestos. Wow. Ahora, sí, o sea, fiscalista. O sea, como muy diferente a lo que me dedico ahora, sí, ¿no? Claro. Debo reconocer que en su momento yo estudié todo esto porque yo creía que debías de estudiar algo que, pues, que te garantizara que ibas a tener trabajo con un buen sueldo. ¿Sí? Yo lo escuchaba en todos lados, ¿no? Claro. Pues no estudies algo que te guste, estudia algo que tenga futuro. Y mira, yo debo reconocer que sí, me dio muchas satisfacciones y que sí, nunca me faltó el trabajo cuando yo estudié todo esto. Qué bueno. Y claro, yo tengo que agradecer públicamente a mis padres porque me dieron todo el apoyo, ¿no? O sea, ellos creían que yo quería estudiar eso y que era lo mejor para mí y me apoyaron. Sí, claro. Sin embargo, bueno, yo durante 14 años aproximadamente fui asesor, precisamente fui consultor empresarial en todos estos temas. Wow. Sin embargo, cuando yo veía que alguien hablaba acerca de cuánto amaba su trabajo, yo no me sentía identificado. Sin embargo, yo seguía creyendo que una cosa es lo que tú disfrutabas en tu tiempo libre y que otra cosa era el trabajo, ¿no? Entonces, pues yo seguía ahí. Yo no sabía lo que era estar conectado con tu verdadera pasión, con ese propósito de vida, precisamente. Sí, claro. Y todo sucedió porque, bueno, yo tengo aproximadamente voy para 15 años dando clase ya a nivel licenciatura y maestría. Wow. Y en una ocasión yo estaba dando una clase precisamente de administración financiera que la estaba relacionando a las finanzas personales, porque siempre me ha gustado el desarrollo personal. Wow, yo creo que ese es un tema también de bastante interés para las personas, ¿no? Las finanzas personales, sí, porque también está involucrado el crecimiento personal, están involucradas las creencias, están involucradas, bueno, sí. Imagínate, así que hay que nos pongan, ¿no? También queremos que nos hablen de finanzas, incluso mucho gusto. Si quieren un podcast sobre finanzas personales, también nos lo pueden dejar aquí en los comentarios y con mucho gusto lo programamos. Pero bueno, síguenos relatando. Regreso. Sí. Bueno, entonces, pues resulta que una secretaria que pasaba en ese mismo piso estaban los baños, y entonces ese era sido que pasaban las personas por ahí, y yo ya después me enteré que una secretaria que aparte es una muy buena amiga, Adris, resulta que pasa, me escucha, y después me entero que se queda escuchando la clase, pero afuera. Y ya después le comenta a alguien de recursos humanos que les gustaría que para la próxima capacitación que les iban a dar a todas las secretarias de la universidad, que querían un tema similar al que yo estaba dando. Claro. Y ya después me llaman de recursos humanos y me dicen, oye, pues te recomendaron para que des este tema, pues ¿cómo ves? Y para mí era como el primer taller que yo iba a dar. Iba a ser un taller de 3 o 4 horas, algo así. Lo que sí me acuerdo es que fue en mayo de 2015.
Ok. Entonces... Ahí fue cuando pues, ese día fue el despertar. Ok, ok. Sí, exactamente. Claro. Y resulta que, bueno, yo me preparo, estaba un poco nervioso, tenía ganas de hacerlo y de hecho lo dividí la plática en dos partes. La primera fíjate, yo tenía esta intuición sin saber lo que después ya estudié, investigué, que primero teníamos que trabajar como con el desarrollo y con la mentalidad de las personas para después meter los conceptos financieros. O Claro. sea, es como decir, necesitaba dejar la tierra lista, fértil, para que entonces pudieran entrar ya después los conocimientos sobre finanzas personales, ya como una semilla en una tierra fértil. Claro. Entonces, pues yo empecé a dar esta charla y conforme yo daba la charla, Fabián, sentí algo que no había sentido nunca. Y es como que mi espíritu, ¿Recuerdas sí, cuántas personas eran en esa primera charla que diste? eran como 70 70, aproximadamente. wow, era Así es. un número grande. Y eso fue Sí, lo que te hizo... el ver, el ver el cambio en sus rostros. O sea, Claro. el ver, ya sabes, como esta expresión de ajá, ¿sí? Sí, Tiene sentido sí, lo que esta persona me está diciendo. Y yo sentía esa vibra, sentía cómo nos comunicábamos y cómo la información fluía y cómo les iba gustando y sobre todo de esas veces que comunicas algo que tiene sentido y que proporciona utilidad para el oyente y que el oyente se emociona, lo ves en su rostro y hace las anotaciones. sí, Y claro. al final, pues bueno, ya fue la sesión como de entrevistas y de fotos y de recomendación de libros y todo. Y vinieron felicitaciones muy sinceras. Wow. Y eso me hizo sentir algo que yo no sentía en mi profesión que tenía en ese momento. Ahora, yo conozco personas que se dedican a todo este tema de lo financiero, de los impuestos, de los negocios que les apasiona tanto, ¿sí? Claro. Sin embargo, bueno, en mi caso particular no sucedía eso y sucedió a partir de esta capacitación. Y ese día, sucedió lo que se conoce como epifanía. O sea, para mí me conecté con mi propósito y dije, quiero hacer esto el resto de mi vida. Claro. Y claro, Y, ya te contaré más, ¿no? Pero ¿por qué? y, Porque obviamente vino un miedo, obviamente vino este miedo al cambio, miedo a lo desconocido, porque durante 14 años, más lo que yo ya había estudiado, de ejercer una profesión y decidir a comenzar de cero claro. en una actividad de humanidades completamente diferente, Sí, pues, no me lo imagino, ¿no? Ya con 15 años construyendo ajá, algo y de repente te sí, das cuenta que eso no es realmente lo que te llena, tu propósito, y hay ese miedo a que cuando lo descubres, cuando realmente descubres cuál es ese propósito, pues está ese miedo de que mis 15 años de trabajo que ya sí, tenía claro, anteriores, ¿qué va a claro. pasar, no? Pero fíjate, en este caso fue precisamente esa conexión, ese propósito, lo que me ayudó a arriesgarme a conquistar lo desconocido y a asumir los sacrificios correspondientes. Claro. Entonces, esta es definitivamente una recomendación para todo el auditorio, es no renuncien a sus sueños, no renuncien. Si ustedes han sentido esa conexión con algo que aman, no renuncien. Claro. Y yo estoy convencido que Dios, la vida, el universo, en lo que cada quien crea, está dispuesto a recompensar a la persona que es lo suficientemente valiente para arriesgarse a perseguir lo que quiere. Ok, Entonces, sí. ahí está mi momento de cambio trascendental. Claro, y aquí te pregunto, ¿no hubo, cuál era tu mayor miedo al hacer este cambio? ¿El qué dirán tu familia, las personas? ¿Cuál fueron tus mayores miedos justamente al realizar este cambio? Yo sé que esta pasión te llamó y justamente eso fue lo que venció a los otros miedos, pero ¿tú reconoces bien cuáles fueron los mayores miedos o qué era lo que pasaba por tu mente al hacer este cambio? Desde luego. Claro. Imagínate que yo, y lo debo decir, voy a cumplir ahora en octubre 15 años felizmente casado. Wow, felicidades. Amo profundamente Qué a mi bueno, esposa y tengo 2 hijos maravillosos. wow. Y con esto empiezo a responder tu pregunta. Hace 5 años mis hijos ya estaban estudiando en la primaria. Sí.
Y claro que el primer miedo es, a ver, voy a llegar, quiero hablar con mi esposa, le voy a comentar que ya no quiero hacer lo que he estado haciendo y que tengo solamente muchísimas ganas, muchísima pasión, aunque todavía no tengo muy claro cómo lo voy a llevar a cabo, ¿no? Ok. Entonces, imagínate todos los compromisos Sí, económicos, claro. todo, ¿no? Pero de algo, mira, también recuerdo lo siguiente, ese mismo día, cuando yo ya estaba en una comida después de esa capacitación, recibí una llamada de un cliente que tenía una situación que resolver en ese momento con una autoridad. Ok. Recuerdo que hasta el estómago se me revolvió un poco porque es como del momento de éxtasis en el que me encontraba después de esta experiencia, ¿no? Claro. Reveladora, y luego regresar a algo que ahora ya estaba seguro, convencido que ya no quería hacer, y fue una pesadez total que yo decía, no voy a regresar a esto, ¿sí? Claro. Porque no es mi talento, ¿sí? Sí. Oye, Hugo, perdón que te interrumpa, Ajá. pero aquí también me surgió la pregunta. Tú, antes de descubrir esta pasión, ¿tú no te sentías satisfecho en tu vida o tú te sentías bien, pero querías buscar más? ¿Cuál era tu situación? ¿Estabas, no te gustaba tu vida o simplemente sí te gustaba, pero sí tenías esas ganas de ir por más? Sí, tenía, mira, no, mi vida, debo decir, gracias a Dios, mm, he vivido cosas tanto difíciles como cosas muy, muy positivas y creo yo que lo positivo ha sido mucho mayor o cuando menos es en lo que he decidido enfocarme. Bien, Eh, no, yo recuerdo que tenía una buena calidad de vida, sí tenía una buena calidad de vida, y me recuerdo como conforme en la situación profesional, muy contento en el aspecto afectivo, familiar, de amistad. Sin embargo, sí no me sentía pleno en la situación profesional. ok, Me hacía falta algo. claro, O sea, cuando yo veía en alguna película o en alguna serie o leía algún libro y veía a la gente que podía, que se extasiaba cuando hablaba del tema que estaba trabajando, yo no me identificaba y yo decía, bueno, ¿eso sí existirá realmente? claro, O sea, claro, esa pasión por un tipo de profesión, por un tipo de trabajo. Entonces, debo decir que mi vida en ese momento ya funcionaba bien en la mayor parte de sus aspectos. Sin embargo, ese aspecto profesional sí todavía tenía hambre. claro, Algo hacía falta. Y claro, es como una piedrita en el zapato donde estás lo suficientemente cómodo, confortable, te sientes a gusto, pero hay algo que hace falta. claro. Y cuando ya me conecté con esto, entonces eh, dije, vaya, Aquí es. vale la pena, vale la pena hacer los sacrificios que se tengan que hacer con tal de la posibilidad de poder finalmente dedicarme a eso que es lo que ahora hago, ¿sí? Bien. Entonces, pues bueno, mira, incluso me acabas me ayudas a remover hasta situaciones emocionales de Claro, esos claro. tiempos. No, pues qué bueno, Entonces, Hugo, qué bueno. La verdad es que es una gran historia y yo creo que es un gran ejemplo también para los que nos están escuchando a tomar acción para realmente cambiar. Y si te das cuenta, tú que nos estás escuchando, que tienes, todavía tienes ganas de ir por más o tienes algo que no está totalmente satisfecho en tu vida, siempre, siempre, siempre va a valer la pena hacer y dar ese paso. Es lo que es una gran historia, yo creo, Hugo, y es un gran mensaje el que nos dejas. Y quiero también preguntarte otra cosa que es, eh, ¿qué tan dañino es tener una mentalidad cerrada al cambio? Porque también yo conozco a muchas personas, incluso muy cercanas a mí, que son muy cerradas al cambio, ¿no? Que se sienten ya muy, muy plenos tal vez y ya están muy cerrados al cambio, aunque pueden ir todavía mejor, porque yo creo que siempre y cualquiera de nosotros en donde esté parado siempre puede ir a mejor. ¿Qué piensas de estas mentalidades cerradas al cambio? no, ¿Qué pues tan dañino puede ser? me preguntaste qué tan dañino pudiera ser Sí, muchísimo. ¿Por qué? Porque te vas a privar de las mejores cosas de la vida. Y sobre todo, eh,
que en la adversidad es donde se encuentra el crecimiento. O sea, tú puedes pasártela en un lugar en el que tú te sientas seguro y confortable y tal vez vivas 100 años. Claro. Pero ¿qué forma de vivir es esa? Parte de lo que significa ser humano y una de las mejores partes es precisamente la posibilidad que nosotros tenemos de desafiar lo desconocido, de poner un pie en ese lugar que todavía no hemos explorado. Eso que nosotros... Es como, imagínate que tú le quitas a un niño la curiosidad por abrir las puertas, por buscar en los juguetes. Esa curiosidad hace que el niño aprenda del mundo y adquiera conocimiento, adquiera experiencia. Entonces, cuando hablamos ya de personas ya con un mayor grado de conciencia, ya cuando hablamos de personas adultas, cuando nosotros mantenemos ya una postura cerrada hacia el cambio, pues imagínate que es como si nosotros ya creyéramos que ya no vale la pena conocer nada más, que ya no vale la pena experimentar nada más, o bien que quiero mantenerme seguro, quiero mantenerme a salvo, por eso es que no me arriesgo. Mira, recuerdo una película que se llama El precio del mañana, con a ver, ayúdame, era el cantante de NSYNC, que después también ya se volvió actor. Realmente no recuerdo, pero no, si alguien sabe cuál es el nombre, que nos recuerde. Que nos recuerde aquí abajo en los comentarios. Sí, se me fue el nombre. Pero bueno, es una muy buena película porque precisamente habla de cómo es de ciencia ficción, en un futuro, ya no es el dinero, sino pagas con tiempo. Y entonces las personas que son las claro, las ricas. Ahorita que dijiste eso, ya recordé la película. Sí, claro. Bien. Sí, claro. Entonces, mira, para no extenderme más, la película trata de que pagas con tiempo y las personas millonarias en esta película son aquellas que tienen mucho tiempo. Y bueno, hago este símbolo porque con esto pagaban. Aquí les aparecía cuántos años tenían. ¿Sí? Entonces, con esto pagaban, y los millonarios eran los que tenían muchísimo tiempo, cientos, miles de años. Incluso recuerdo que vivían en diferentes ciudades, ¿cierto? Sí, estaba como fragmentado, donde estaban como los sectores igual de la gente como más pobre a los sectores de la gente más rica, ¿no? Y tenías que ir pagando para pasar, para ¿no? Para poder pasar. Entonces, claro. Bueno, el Justin Timberlake, no me acuerdo el nombre que asume en esta película, pero hay una parte en especial que me llamó mucho la atención y que se me quedó grabado por el significado que tiene. Llega a un restaurante y empieza a comer, y una de las protagonistas se sienta con él y le dice: tú no eres de aquí. Y él se queda como extrañado y le dice: ¿cómo lo sabes? Por tu manera de comer. Comes muy rápido. Mira cómo comen todos alrededor. Y entonces claro. Voltea el chavo y todos comiendo con mucha calma. Porque nadie tiene prisa, ¿no? Nadie tiene prisa. Pero hay algo todavía más interesante. Él se mete a la playa, ella se mete a la playa también. Ella era rica, era hija de uno de los más ricos. Y ella le dice: ¿qué te pasa? ¿Por qué te metes a la playa? Y él prácticamente: ¿por qué no hacerlo? Y ella dice: pues puede ser riesgoso. Y entonces de aquí sale un tema muy interesante. La gente que era rica con el tiempo no se animaba a hacer cosas que pudieran ser riesgosas por el miedo a perder el tiempo o a que les robaran el tiempo. Entonces todo el tiempo se dirigían y se encontraban en lugares que ellos consideraban seguros, pero entonces no se metían a la playa, no corrían, no se subían a bicicleta, no hacían nada de lo que es la vida, porque por este temor a perder ese tiempo. Y entonces con esto respondo tu pregunta: ¿qué tan dañino puede ser? Pues tan dañino que las personas pierden la posibilidad de tener contacto con las mejores experiencias con la vida. Claro. En la vida vamos a tener una situación dicotómica, vamos a tener experiencias padres, lindas, y vamos a tener experiencias que nos ocasionen dolor. Okay. Sin embargo, no puedes esperar tener una sin la otra. Si tú quieres evitar el dolor, evitarás inevitablemente, ahora sí que vivir las experiencias positivas. Así que ¿qué tan dañino puede ser? Pues simplemente que las personas se pierden lo mejor de la vida. Y recordar que al lado de cada dificultad se encuentra el crecimiento, la oportunidad.
Sí. Nada más de todo eso se pierden, ¿eh? Sí, y nada más, pero es de toda la vida, de todo lo bonito. Incluso esto me recuerda a una frase y a un video de Will Smith que vi hace unos años, en donde él se avienta del paracaídas y justamente él relata cómo pues él tenía ese miedo, ¿no? Que no durmió una noche anterior porque se iba a aventar del paracaídas, pero cuenta que una vez que el momento de mayor miedo es cuando te están contando el 1, 2, 3 para aventarte y realmente una vez que te avientas, ese miedo se va y te das cuenta y él lo dice en una frase muy sencilla y es que Dios pone las mejores cosas detrás del miedo. Dios pone lo mejor detrás del miedo. Entonces, cuando tú vences ese miedo y justamente... Yo coincido totalmente y con lo que tú me acabas de decir. Cuando tú vences ese miedo o cuando tú te atreves, es en donde descubres las mejores cosas que tiene la vida para ti, ¿no? Yo creo Exactamente. que... Ok, pues sí. Totalmente, Bien, entonces, Fabián. bueno, pues te quiero hacer una última pregunta, Hugo, que es... bueno, no es una pregunta, sino que quiero que nos des a todos los que nos están escuchando un tip, y creo que ya no lo dijiste, pero que nos des un tip que nos dé para esta gente que tiene miedo al cambio, que se anime a cambiar las cosas. Y yo creo que con esta historia también que nos acabas de relatar, también nos deja un poco más claro, pero dinos algún otro tip que tengas para realmente vencer ese miedo al cambio. Con mucho gusto. Bueno, mira, sí mira, ahorita que precisamente escuché la palabra tip, pues ya me regresé a algo que ya comentamos, ¿no? Que es propósito. ¿Cuál es el mejor tip que les puedo dar a las personas? Es que su vida tenga un significado, que tengan una razón para levantarse cada mañana. Claro. Y si no la tengo, podemos hacer un programa para descubrir también esto, ¿no? Pero bueno, esa es una de las mejores razones para mantenernos con vida, es tener un porqué. O sea, un propósito, un objetivo, un lugar mejor al que nosotros queramos llegar. Cuando nosotros reconocemos o descubrimos ese propósito, es entonces que nosotros vamos a sentirnos lo suficientemente inspirados para hacer las modificaciones, los sacrificios necesarios, porque vamos a tener en la mente la claridad de ese propósito. Y es cuando decimos, al final va a valer la pena lo que estoy dejando. ¿Sí? Claro. Y mira, las personas están dispuestos a hacer cambios importantes en su vida, cambios trascendentales, prácticamente por dos razones, Fabián: por inspiración y por desesperación. Cuando la persona está lo suficientemente inspirada, entonces despierta en ellos un fuego interior que los hace hacer modificaciones impresionantes y descubrir capacidades, habilidades que no sabían que estaban ahí. Al mismo tiempo, la desesperación es cuando también, mira, lo peor que puedes hacer es acorralar a un tigre. Más vale que le des una ruta de escape, porque cuando se siente acorralado, entonces ya algo se activa en ese tigre que se lanza con todo sin dar cuartel. Es como, ya no hay plan B, entonces ahora es matar o morir, ¿sí? Así que es cuando las personas también están lo suficientemente desesperadas que ya están dispuestas a intentar lo que sea con tal de salir de esa zona que tanto desprecian. Pero bueno, mi recomendación es no esperar a que llegue el momento en el que te sientas tan desesperado, ¿sí? Porque también con la desesperación podemos incrementar nuestra posibilidad de cometer equivocaciones, ¿sí? Claro. Lo ideal es que nos sintamos lo suficientemente inspirados. Y bueno, si todavía no me he conectado con algo que me haga sentir así, ¿qué les puedo decir yo a la gente? Salgan, vivan, experimenten, conozcan, porque nunca sabes al lado de alguien que se te siente ahora sí que en el asiento del camión o del avión, no sabes al lado de quién puede surgir de una plática, puede surgir una experiencia. No sabes cuando te vayas de vacaciones, no sabes cuando te vayas de intercambio, cuando tú mismo te abras para conocer personas de otras culturas. No sabes en qué momento una plática, una charla, una película, una experiencia positiva, negativa, significativa, de ahí puede surgir algo. Por eso es que bienvenidas todas las experiencias humanas. Si todavía no me he conectado con algún propósito, tengo que salir y vivir y dejar que la vida me toque, ¿sí? Claro. No que me mate, pero sí que me toque, sí,
que sienta, que es lo que significa estar vivo. Claro. Fabián. Así que claro. ese sería mi consejo para realmente tomar acción y dar un cambio, ¿no? De otra manera, todo va a seguir igual. ¿Sí? Busca experiencias y encuentra tu propósito. Ese sería, en pocas palabras. Mantente abierto a las experiencias. Decide estar abierto a las experiencias. Bien. Y si no has encontrado tu propósito, muchas veces cuando menos te lo imagines, se te va a revelar. Claro. Pues bueno, Hugo, la verdad es que yo creo que estas pláticas son muy valiosas para todos los que nos están escuchando, porque realmente hasta ahorita mismo yo me siento inspirado de, terminando este podcast, salir y tomar acción realmente y hacer los cambios que son necesarios. Entonces, te agradezco mucho todo lo que nos comentaste en esta sesión, y ahora simplemente quiero terminar diciendo que, pues, si a ti te gustaría hacer un podcast y también que la gente nos comente un poco sobre cómo buscar realmente ese propósito y profundizar un poco más en cómo encontrar este propósito. Yo creo que es el siguiente paso después de este podcast, y es algo que nos va a enseñar muchísimo, y es algo con lo que yo me quedé con mucha curiosidad ahorita de profundizar un poco más. Entonces, pues muchas gracias, Hugo. No sé tú si quieres. Nada más quiero cerrar con esta frase, ¿no? Para que las cosas cambien, necesitas cambiar tú. Y para que las cosas mejoren, tú necesitas ser mejor. Y tú debes ser el cambio que quieres ver en el mundo. Así que, adelante, anímense. Bien, a tomar acción, gente. Y recuerden comentarnos aquí abajo. Vamos a estar haciendo estas sesiones, las que ustedes nos recomienden. Nosotros nos vamos a sentar aquí a platicar. Espero que les haya gustado. Y pues otra vez te agradezco mucho, Hugo, por toda la información tan valiosa que nos aportaste ahorita. Y pues bueno, nada, hasta luego. Hasta luego. Bye.